Bienvenidos al curso de cálculo diferencial. Quien les habla es Andrés Castillo y en esta oportunidad vamos a encontrar la derivada de una función implícita. Toma tu lapicero y un cuaderno y acompáñanos. Empecemos definiendo la función implícita. Y igual f de x se llama función implícita si es solución de una ecuación de la forma f de x, y igual a 0. Veamos que aquí esta f es mayúscula. ¿Y cómo derivamos una función que está dada de forma implícita? Pues se siguen los siguientes pasos. Primero, derivar, usando regla de la cadena, ambos lados de la ecuación respecto de x. 2. Agrupar todos los términos en que aparezca la derivada de y respecto de x en el lado izquierdo de la ecuación y pasar todos los demás a la derecha. Factorizar la derivada de y respecto de x del lado izquierdo de la ecuación. Y finalmente despejar la derivada de y respecto de x. Para entender mejor estos pasos, vamos a desarrollar un ejercicio. Ejercicio número 9 de la página 146 del libro de Ron Larson. En este ejercicio nos piden que hallemos la derivada de y mediante la derivación implícita de la ecuación x al cubo menos x por y más y al cuadrado igual a 7. Vamos a empezar mencionando cada paso. El primer paso nos dice derivar ambos lados de la ecuación respecto de x. Recuerda que vamos a derivar usando regla de la cadena. Entonces colocamos aquí derivada del x al cubo menos x por y más y al cuadrado. Esto es igual, ahora derivamos en el segundo lado de la ecuación. Aplicamos la derivada a cada término, ¿no? Entonces, la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado, derivada de x por y, más la derivada de y al cuadrado. Y es una función, por lo tanto, aquí utilizamos regla de la cadena, 2 por y'. Esto es igual, y la derivada de una constante es 0. Y tenemos entonces 3x al cuadrado menos, aquí es la derivada del producto, derivada del primero, que sería derivada del x, 1 por el y, más, pero como acá tenemos el menos, vendría a ser menos el x por la derivada de y, pero y es la función, entonces queda indicado derivada de y, más 2y por el y' igual a 0. Segundo paso, agrupar todos los términos en que aparezca el y' en el lado izquierdo de la ecuación y pasar todos los demás a la derecha. Entonces asociamos aquí menos x y' más 2y y'. Y lo que no tiene el y' pasa al segundo lado. Entonces tiene el 3x al cuadrado pasa con negativo y el menos y pasa con positivo. Vendría a ser y menos 3x al cuadrado. Tercer paso, factorizar el y'. Colocamos aquí y' que multiplica menos x más 2 veces y igual y menos 3x al cuadrado. Cuarto paso, despejar el y'. Entonces aquí despejamos, tenemos y' igual y menos 3x al cuadrado sobre menos x más 2 veces y. Y con esto terminamos el ejercicio. Tenemos la derivada de la función implícita. Hay otra forma de poder hallar la derivada de la función implícita, dado una ecuación. A esa forma se le conoce como la forma alternativa para hallar la derivada implícita. ¿En qué consiste? Nos dan la ecuación en forma implícita y debo de hallar la derivada de esa función. Y se encuentra colocando menos la derivada de la función f mayúscula de x, y respecto de x,
se coloca en la parte del numerador y en el denominador se coloca la derivada de la función f mayúscula respecto de y. Cuando esa función se deriva respecto de x, la variable y se comporta como una constante. Y cuando derivamos la función respecto a la variable y, el x se convierte en una constante. Entonces aquí hay que tener bastante cuidado a la hora de derivar y no confundirnos. Y es constante en el numerador, x es constante en el denominador. Para entenderlo mejor, resolvamos el ejemplo anterior utilizando este método. Aquí tenemos el mismo ejemplo anterior. Pasamos el 7 al primer lado. Tiene x al cubo menos x por y más y al cuadrado menos 7. Aquí entonces tengo la función f mayúscula. Vamos a derivarlo respecto de x, haciendo entonces que el y sea constante. Después lo derivamos respecto de y, haciendo que el x sea constante. Empecemos a derivar. Entonces se tiene derivada de y respecto de x es igual, colocamos menos, derivada respecto de x, el x al cubo menos x por y más el y al cuadrado menos 7. En el denominador lo vamos a derivar respecto de y, x al cubo menos x por y más y al cuadrado menos 7. Vamos a derivar en el numerador tomando en cuenta que la variable es el x y el y es la constante. Vamos a ir paso a paso. Escribir entonces en el numerador tenemos la derivada respecto de x de el x al cubo menos la derivada respecto de x del x por y más la derivada respecto de x del y al cuadrado menos 7. Y lo junto, porque acá no hay el x, entonces todo esto se comporta como una constante. Ahora en el denominador, derivada respecto de y del x al cubo menos derivada respecto de y del x por y más derivada respecto de y del y al cuadrado menos derivada respecto de y el 7. Esta es la derivada de la función respecto de x. Ahora, observemos en el numerador, derivada de x al cubo respecto de x, eso se convierte en 3x al cuadrado, menos derivada del x, eso es 1, y se está multiplicando por el y, más la derivada de y al cuadrado menos 7, como aquí no tenemos la variable el x, entonces todo esto es una constante, por lo tanto la derivada de una constante es 0. Ahora en el denominador, la derivada del x al cubo respecto de y, esto sería la derivada de una constante, entonces nos da 0, menos el x queda igual y lo estamos derivando al y, entonces sería por 1. Derivada de y al cuadrado respecto de y, eso es 2 veces y, y la derivada de 7 respecto de y, eso es 0. ¿Sí? Por lo tanto, podemos decir que la derivada de y respecto de x es igual menos 3x al cuadrado menos y sobre menos x más 2 veces y. Y posiblemente ustedes digan, pero no es igual porque acá tenemos un menos delante de toda esa fracción y en el anterior no teníamos ese menos. Pero recuerda que el anterior estaba escrito y menos 2, es decir, el ejercicio anterior estaba escrito y menos 3x al cuadrado sobre menos x más 2y. Y si te das cuenta, estos dos son equivalentes. Entonces tienes dos formas ahora de solucionar un ejercicio respecto a lo que es derivación implícita. Puedes usar regla de la cadena o usar la forma alternativa. Ya eso depende de ti. Acá tenemos otro ejemplo. Dice, a y y' mediante la derivación implícita de la ecuación y calcular la derivada en el punto menos 1,1. Este es el ejercicio número 24 de la página 146 del libro de Ron Larson. Veamos la solución. Pasamos todo al primer lado. Entonces, x más y al cubo menos x al cubo menos y al cubo. Ahora vamos a aplicar la derivada de y respecto de x, pero usando la forma alternativa.
Y ahora ya lo podemos hacer de una manera más rápida. Derivada de y respecto de x igual menos. Derivamos en el numerador respecto de x. Entonces se tiene 3 por x más y al cuadrado por la derivada de x más y. Pero recordemos que estamos derivando respecto de x. Menos x al cubo, su derivada es 3x al cuadrado. Sobre, ya no escribo porque el y al cubo sería la constante y la derivada de la constante es 0. Ahora en el denominador, repetimos, pero con respecto a la variable y. Vendría a ser 3x más y al cuadrado por la derivada del x más y. Pero recordemos que estamos derivando respecto de y. Menos derivada del x al cubo vendría a ser 0 y se tiene 3 veces y al cuadrado. Derivada de y respecto de x es igual menos la derivada de x más y, como estamos derivando respecto de x, aquí nos va a dar 1 y la derivada de y va a ser 0. Entonces simplemente se tiene 1. Acá nos queda 3 por el x más y al cuadrado, sería por 1, ya no se escribe, menos 3x al cuadrado. De manera similar en el denominador, derivada de x vendría a ser 0 y derivada de y es 1. Entonces también tenemos 3 por el x más el y al cuadrado menos 3y cuadrado. Acá podemos sacar tercio. Entonces se tiene derivada de y respecto de x igual menos x más y al cuadrado menos x al cuadrado y en el denominador x más y al cuadrado menos y al cuadrado. Este viene a ser la derivada de y respecto de x. En el ejercicio nos piden evaluarlo en el menos 1, 1. Vamos a colocarlo aquí a la derecha. Entonces la derivada respecto de x de la función evaluada en menos 1, 1. Entonces aquí reemplazamos menos 1 más 1 al cuadrado menos el menos 1 al cuadrado sobre, colocamos menos 1 más 1 al cuadrado menos el 1 al cuadrado. Esto es igual menos 1 más 1, 0 al cuadrado es 0. Entonces tiene 0 menos el menos 1 al cuadrado es 1 sobre menos 1 más 1, 0 al cuadrado es 0 menos 1. Por lo tanto, se tiene que la derivada de y con respecto a x evaluada en el punto menos 1, 1 es igual a menos 1. Y con esto tenemos la respuesta a este ejercicio. Sigamos, vamos a ver otro ejercicio. En esta oportunidad vamos a desarrollar el ejercicio número 28 de la página 146 del libro de Ron Larson. Construyamos la función f mayúscula, haciendo que el 1 pase al primer lado, entonces se tiene x coseno de y menos 1. Y después de derivar, vamos a reemplazar el punto 2 pi tercio. Entonces, x vale 2 y y vale pi tercio. Primero derivemos y luego reemplazamos, al igual que el ejercicio anterior. Derivada de y respecto de x. Esto es igual menos. Derivemos entonces la función f mayúscula respecto de x. Entonces, al derivar respecto de x, tenemos 1 por el coseno de y. Entonces, simplemente colocamos coseno de y. Y derivada de 1 es 0. Ahora va en el denominador. Derivamos respecto de y. El x es la constante, entonces el x queda y voy a multiplicar por la derivada del coseno. La derivada del coseno es el menos seno de y el 1 es una constante, por lo tanto su derivada es 0. Y ahora vamos a evaluar en esta derivada cuando el x vale 2 y el y vale pi tercios. Entonces se tiene la derivada de y respecto de x evaluado en 2 pi tercios es igual menos coseno de pi tercios sobre menos 2 por el seno de pi tercios. Entonces
se tiene derivada de y respecto de x evaluado en 2 pi tercios. Esto es igual a colocar coseno entre seno, es la cotangente, ¿no? Cotangente de pi tercios sobre 2. Ahora recordemos, este pi tercios es el ángulo de 60, entonces dibujamos por acá nuestro triángulo rectángulo. Ese triángulo rectángulo de pi tercios que viene a ser 60 grados, la hipotenusa es 2, aquí sería raíz de 3 y 1. La tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente y la cotangente es el inverso. Por lo tanto, podemos colocar aquí la derivada de y respecto de x evaluado de 2 a pi tercios es igual a 1 sobre raíz de 3, pero tenemos el número 2, entonces sería 2 raíz de 3. O racionalizando, sería raíz de 3 sobre 6. Y aquí tenemos la respuesta. Bien, jóvenes, espero que hasta aquí estén comprendiendo. De lo contrario, pues pueden repasar nuevamente el video y practicar. Veamos otro ejemplo. En esta oportunidad vamos a presentar un ejercicio del libro de Hausler. Es el ejercicio número 39 de la página 549. Este es un libro aplicado a la administración y economía. Acá nos dice propensión marginal al consumo. Vamos a dar lectura al enunciado. Los ahorros S de un país se definen implícitamente en términos de su ingreso nacional I por medio de la ecuación. Acá nos dan la ecuación S al cuadrado más I al cuadrado sobre 4 igual S por I más I, donde S e I están en miles de dólares y nos piden que encontremos la propensión marginal al consumo cuando I es igual a 16 y S es igual a 12. Recuerda que están dados en miles. Veamos la solución. Debemos de empezar primero a preguntarnos qué cosa es propensión marginal al ahorro. La propensión marginal al ahorro es la derivada del ahorro respecto del ingreso. En este caso, S es el ahorro. Entonces tengo que derivar respecto al ingreso y con eso tengo la propensión marginal al ahorro. Luego, propensión marginal al consumo es la derivada del consumo respecto del ingreso. Y por último tenemos que la propensión marginal al consumo más la propensión marginal al ahorro es igual a 1. Esta es lo que nos, digamos, tenemos que conocerlo a esta parte teórica para poder desarrollar este ejercicio. ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Propensión marginal al consumo. ¿Y qué es lo que nos dan? Nos dan el ahorro. ¿Qué quiere decir eso? Que yo podré calcular la propensión marginal al ahorro primero y luego reemplazo en esta última ecuación la propensión marginal al ahorro y lo pasaré al otro lado a restar, ¿correcto? Y con eso estaríamos dando la respuesta, la propensión marginal al consumo. Vamos a empezar. Empecemos entonces teniendo la función f mayúscula, que en este caso va a depender de i y de s. Entonces viene a ser el s al cuadrado más i al cuadrado sobre 4 menos s por i menos i. Escribamos la forma alternativa con las nuevas variables, ¿no? Estamos hallando la derivada de S, que es el ahorro con respecto a I, o simplemente el S', y esto es igual a menos F derivada con respecto a I, y en el denominador F derivada con respecto a S. Vamos a colocar en el numerador la derivada respecto de I. Entonces, el S al cuadrado entra a ser 0. Recuerda que en el numerador el S vendría a ser en el numerador el S es la constante. Derivamos S cuadrado 0. Derivada de I al cuadrado, estamos derivando respecto de I, va a ser 2I sobre 4 menos derivada de S por I, entonces vendrá a ser S por 1, estamos derivando el I, menos 1 sobre, ahora derivamos con respecto a S,
La derivada de s al cuadrado es 2s. La derivada de y al cuadrado sobre 4, esta es una constante, 0. Entonces nos pasamos al otro término. Menos derivada de s es 1. Entonces queda en esta expresión. Reduciendo, tendríamos entonces acá la derivada de s respecto de y, igual, sacamos mitad, entonces tiene menos y sobre 2 menos el s menos el 1 sobre 2s menos y. Ahora vamos a reemplazar los valores que nos indican. Entonces, ¿qué valores nos están indicando? Que el i vale 16 y el s vale 12. Entonces, reemplazando, vamos a tener aquí s evaluado en 16 para el i y 12 para el s. Entonces colocamos menos 16 sobre 2 menos 12 menos 1 sobre 2 por 12 menos i que vale 16. Al realizar esta operación nos da menos 5 octavos. Y esto viene a ser la propensión marginal al ahorro. Pero nos piden la propensión marginal al consumo. Esto vendrá a ser igual 1 menos 5 octavos. Y esto nos da entonces, sacando mínimo común, 3 octavos de miles de dólares. Entonces, y ahí tenemos nuestra respuesta. La propensión marginal al consumo es 3 octavos de miles de dólares. Bien, jóvenes, espero que estos ejercicios que se han presentado en este video les sirva para su autoaprendizaje. Los invito a que sigan visitando el canal y no se pierdan de los siguientes videos. Hasta pronto.